el momento en el punto B, así me ahorro una incógnita, como ya conozco ahí. Sí, podría ser. Lo que pasa es que nada, igual no estamos borrando la incógnita. Porque no conocemos a Y. Pero ahí después O sea, perdón, a X, no lo conocemos. O sea, uno puede hacer la sumatoria de momento en cualquier punto. Eso es totalmente válido y va a resultar igual si lo hace bien. Ya, tenemos las ecuaciones de equilibrio ya planteadas. Logramos resolver una incógnita, nos quedan tres. Nos queda X, la fuerza en la barra B y la barra C. Pero solamente nos quedan dos ecuaciones para utilizar, por tanto, nuevamente nos falta una incógnita. Y es ahí donde tenemos que hacer el análisis de deformación. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta escuadra. Entonces, si se aplica la fuerza P a la escuadra, en este extremo, ¿cómo se va a deformar la estructura? ¿Qué va a pasar? Va a tender a girar, ¿cierto? Si asumimos que es una escuadra rígida, esto va a tender a girar más o menos así. Algo así. No sé si me queda muy bonito. Así, ¿ya? Obviamente este parte va a girar, pero lo que me interesa es lo que pasa acá, ¿cierto? Porque eso es lo que está relacionado con las barras. Por tanto, este punto se va a desplazar hacia acá, ¿verdad? Y esto va a ser lo que se deforma la barra B. Y este punto se va a correr hacia acá, y por tanto esto va a ser lo que se deforma la barra C. ¿Ven? ¿Cuál es el detalle aquí? Es que son distintas las deformaciones, porque una se estira y la otra se acorta, ¿cierto? Pero son deformaciones iguales. La ley de Hooke vale igual, ¿ya? Esta expresión, ¿cierto?, que nosotros ya a esta altura conocemos bien, vale sea en tracción o en compresión, sea que se estire o se acorte, vale igual, ¿ya? Lo único que tenemos que tener claro es que se cumplan las condiciones para usarla. ¿Se acuerdan cuáles son las condiciones para usar esta fórmula? Nunca hay que perder de vista eso. ¿Cuáles son las condiciones para utilizar esta? ¿Todo en las mismas unidades? Sí, bueno, eso siempre, no solo para esto, siempre para cualquier tipo de análisis. Pero esto es válido para cuerpos cargados axialmente, que las barras se caracterizan por eso. Que sea un elemento prismático. ¿Se acuerdan lo que era prismático? ¿Qué significaba prismático? ¿Que la sección era uniforme? Exacto, que la sección es constante, es decir, que toda la sección de la barra es la misma, ¿ya? No varía. ¿Ya? Esas son las dos principales condiciones, ¿ya? Que en este tipo de problemas se cumplen, pero nunca hay que perderla de vista, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces tenemos ahí una geometría que tenemos que interpretar, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Se forma un triángulo nuevamente, ¿cierto? Tenemos un triángulo donde aquí tenemos A, B, delta C. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 4 quintos de L y L. Por tanto, nuevamente podemos aplicar una semejanza de triángulos, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Que delta B dividido por este lado dividido por el lado mayor, que sería L, es igual a delta C dividido por 4 quintos de L.
¿Ya? ¿No? Ya. Aquí hay que tener cuidado, ¿cierto? Y hay que incorporar un detalle. Aquí sí uno tiene que ser capaz de discernir cuando la deformación es negativa. ¿Ya? En este caso, claramente hay una que se comprime, por tanto esa deformación es negativa. Y eso yo tengo que incorporarlo en este proceso. ¿Ya? Ahí sí tengo que ser claro y decir que esta deformación es negativa, es decir, que se está comprimiendo, ¿ya? Y la otra se está estirando, ¿ya? En eso no debería tener duda, porque es un análisis geométrico, ¿ya? La geometría es clara, no hay duda, ¿cierto?, de lo que ahí pasa. Y ahí debo incorporarlo. Si no lo incorporo, va a haber un error, ¿ya? Porque si no lo incorporo, estaría diciendo que las dos se están estirando, y eso no es cierto. Ya. Si yo hubiese aplicado la deformación hacia el otro lado, considerando la barra TV, también pudo haber hecho eso. Al ver Sí, este triángulo, podría haber sido, ahí las barras pero claro, sí, podría ser. ¿Sí? y también una barra se comprime. Tendría que decir que esta se estira y la otra se acorta. Y por tanto tendría que poner el signo al otro lado y al final te va a quedar la misma cosa. Ya. Simplificamos el L. ¿No? Ese 4/5 lo puedo escribir al revés, es decir, esto lo puedo escribir así. Menos 5/4 por delta C. ¿Ya? Es solo un tema aritmético. Y aquí ya lo expreso como la ley de Hooke, ¿cierto? La deformación en B va a ser que la fuerza en la barra B por la longitud de la barra B, que era D1, pero D1 vale 5D. ¿Ya? Yo lo voy a poner 5D. Dividido por el área 1, que es 2A. Por el módulo de elasticidad 1, que es 2E. Igual a menos 5/4 por la longitud de la barra 2, que es 4D, por dividido por el área 2, que es 5A, por el módulo de elasticidad 2, que es solamente. Me falta la fuerza. No, la fuerza B. Que la rara, ¿se entiende? Ahí. Ya. Ahí no debería ser TC MTV por la fuerza. Sí. Que tiene todo. No hay que hacer. Sí, la fuerza. Es la deformación C, la fuerza es la barra. Ya. Podemos simplificar algunas cosas acá, ¿cierto? Aquí aparece el D en ambos lados, por tanto se puede simplificar. El D A. Y los números también, porque aquí tenemos 5 dividido por 5, 4 dividido por 4, y nos queda 5/4. Por tanto, finalmente nos queda 5/4 de la barra, pues de la barra B, menos barra C. Ahí está. No, esta es la. Sí, la tercera ecuación.
¿Ya? Y ahí ya podemos resolver porque tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ya? Recordemos que la cuarta incógnita ya está resuelta. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos reemplazar la 3 en la 2. ¿Y qué nos queda? Queda fuerza en la barra B menos 4 quintos. La fuerza C, pero la fuerza C, si la despejamos de allá, es menos 5 cuartos. Fuerza en la barra. Y eso es igual a P dividido por 5. Bueno, aquí me queda menos por menos más. Se simplifica el 4 con el 4, el 5 con el 5. Tanto me queda TB más TB igual a P. Es decir, 2 veces la fuerza de la barra B. Si despejo eso, ¿cierto? Me queda finalmente P dividido por 10. ¿Y cuánto vale P? ¿Cuánto no? ¿4? 4 toneladas. Entonces, si reemplazo el P, me queda 4 dividido por 10, es decir que P vale 0,4 toneladas. Me da positivo porque concuerda con mi análisis, porque me dice que está en tracción dentro de la barra B, que es la de arriba, que es la que se está estirando. Con eso podemos volver a la ecuación 3 de reemplazar para obtener la fuerza de la barra C. Si reemplazamos 3, ¿qué tenemos? El TC era menos 5 cuartos por la fuerza de la barra B, que vale 0,4 toneladas. Por tanto, la fuerza de la barra C va a ser 0,5 toneladas por segundo. Y como me da negativo, quiere decir que está en compresión. Que concuerda también con mi análisis, porque yo supuse que si esto se gira para acá, esto se corta, esta barra se corta, por tanto debe estar en compresión. Y me falta solamente la reacción AX, que la tengo de acá al reemplazar en la ecuación 1. Entonces aquí me queda que X va a ser TB menos S, es decir, la fuerza de la barra B era 0,4 menos TC, que vale menos 0,5. Por tanto, me queda que la reacción AX vale 0,9 toneladas. Me da positivo, quiere decir que apunta en la dirección que habíamos supuesto, es decir, hacia ahí. Listo. ¿Qué les parece?
Fácil, ¿no? Ese es Sí, es fácil. ¿Qué más? ¿Para qué más? Así el ejercicio, Va a ser, digamos, de esta materia, no el mismo, obviamente. Uno de los problemas puede ser. Profe, la recuperación del lunes, ¿a qué hora quedamos? A las 8:30, creo que lo pedí. Déjame verificar. Sí, a las 8:30 lo pedí. Hay un claro, a las 10 de la mañana que hay un paro nacional. Eso es lo que se preocupa. ¿Para España? Profe, lo subo en YouTube. En la mañana en la radio que habían llamado a paro nacional en caso que alguien tuviera problemas. ¿Paro de qué? Paro nacional, ¿por qué? No sé. ¿Pero paro de qué? De la cuestión del quinto receso Nacional. Hay varios gremios, pero ¿por qué no? Eso no lo escuché. ¿Es público? Sí, está bueno. No había escuchado nada, pero Ahora voy a tener que editarlo. Se me cayó, así que... ¿Cómo se no lo sé. hace viral? No sé. Yo, o sea, Viraliza. tendría que preguntar acá a ver No, qué va a pasar. lo subí pero por los trabajos que hacía online. yo voy a. La profe los pedía, así lo subí. Yo voy a hacer el mandaba proceso el link. igual, digamos, porque recuerden que la prueba es el próximo sábado. Entonces, no sería perjudicial, digamos, no aprovechar esa prueba. No sé, porque si no la recuperamos el lunes, ya después no tenemos cuándo. Hasta ahora hemos hablado bastante de lo que es el esfuerzo normal debido a los esfuerzos axiales de tracción y compresión. Pero como le dije en algún momento, no son la única esfuerzo que puede aparecer en un elemento estructural y vamos a tratar de entender un poco más eso. ¿Ya? Primero, un elemento estructural tiene una variedad de formas de trabajo, ¿ya? Dependiendo de las cargas que la solicitan. Si bien la mayoría de las veces las barras o los elementos barras trabajan de manera axial, las barras no son el único elemento estructural. Hay muchos otros elementos estructurales como las vigas, los pilares, los bloques, ¿cierto? Que no solo trabajan de manera axial, trabajan de otras formas, ¿ya? Y también tenemos que tratar de entender un poco qué pasa con eso, ¿ya? Y los esfuerzos que se producen internamente en el material siempre están asociados a las cargas externas que están sobre ese elemento, ¿ya? Y bueno, de partida tenemos que empezar a entender la diferencia entre carga y esfuerzo. Ya lo hablamos, ¿cierto? La fuerza no es lo mismo que el esfuerzo. El esfuerzo, ¿cierto?, es una representación mucho más real de lo que pasa internamente en el material. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Cuáles son los tipos de cargas que pueden sufrir, ¿cierto?, internamente un elemento estructural? Algunas de las cuales ya hemos conversado, ¿cierto? Están las cargas de tracción, ¿cierto?, o tensión, que le llaman en algunos textos, que son las más típicas, que ya lo hemos hablado, hemos hecho ejercicios de ellos, ¿cierto? Es cuando un elemento estructural está traccionado, ¿cierto? Hay un par de fuerzas que intenta estirarlo, ¿cierto?, alargarlo. Eso es las cargas de tracción. Y obviamente esas producen esfuerzos internos, que también lo hemos visto, ¿cierto? Producen esfuerzos internos, ¿cierto?, de tensión, de tracción. El otro que hemos hablado también es su gemelo, que es la compresión, las fuerzas de compresión, ¿ya? Típico de elementos cargados axialmente como las columnas, que es lo opuesto, ¿cierto? Tiene una carga, ¿cierto?, que trata de acortar el elemento estructural. Y ahí se produce una fuerza de compresión, que internamente va a generar un esfuerzo de compresión también. Después tenemos una de las cargas más importantes en elementos estructurales, que es la flexión o los momentos flectores, ¿ya?, que son los que causan que el elemento se flecte, ¿ya?, que, ¿cierto?, típico en viga, que el elemento se curve, ¿ya? Es un efecto distinto. Ya no estamos hablando de alargar o acortar el elemento, no, estamos hablando de curvar.
Y eso se produce por la flexión, por el momento flector. No se produce por las cargas de tracción y compresión, no se produce por momentos internos que digamos, ocurren en el material. Recuerden que cuando nosotros hacemos un corte imaginario en una viga, por ejemplo, dijimos que aquí aparecen fuerzas, ¿cierto? Pero también aparece un momento interno. Este es el causante de que el elemento se flecte, ¿ya? El típico ejemplo de la goma, ¿cierto? Si yo tomo una goma y lo tomo en su extremo y lo flecto, ¿qué pasa con la goma? Se curva, ¿ya? Y lo que estoy aplicando es un momento. No estoy estirando ni cortando la goma, estoy aplicando un momento, tratando de girarlo, ¿ya? Sus extremos, y por eso se curva. El mismo efecto pasa en los elementos estructurales, ¿ya? Tenemos apoyos fijos, ¿cierto? O digamos, que permiten giro, pero no permiten desplazamiento, y cuando se cargan, entonces lo que ocurre es que se genera un efecto de flexión interna, ¿ya? Claro, yo aquí puedo tener, ¿cierto?, fuerza en los apoyos y una carga, digamos, en la parte central. Claro, estos no son momentos, pero internamente se producen momentos que flectan la viga. Si yo hiciera un corte imaginario acá, voy a encontrar, ¿cierto?, que hay fuerzas internas y hay un momento ahí interno que es el que está provocando la flexión de esa viga, ¿ya? En este vamos a profundizar porque es uno de los más importantes, ¿ya? Y vamos a tratar de entender cómo funciona. No es el único, hay otros también, ¿cierto? Los vamos a mencionar. Las fuerzas de corte o de cisalle internas también son otro tipo de cargas internas que ocurren en los materiales, ¿ya? Son aquellas fuerzas que tratan de cortar internamente el mismo. Por eso se llaman fuerzas de corte y cisalle. El ejemplo más típico, ¿cierto?, son los apoyos en las vigas, ¿cierto? En las vigas ocurre un gran esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran peso, ¿cierto?, siendo soportado por la viga, pero el apoyo se lo impide, y por tanto se genera una zona de corte importante, ¿ya?, de cisalle. Ese también es un esfuerzo, digamos, complejo de analizar, no lo vamos a profundizar porque no es materia del curso, pero existe, ¿ya?, y genera otro tipo de esfuerzo interno en los materiales. El que sí vamos a profundizar es el de flexión, que es usualmente el que manda. Cuando uno dice que un esfuerzo manda, quiere decir que es el más importante, ¿ya? El elemento, ¿cierto?, o parte de los elementos principales de la estructura, como son las vigas, las losas, las columnas, el esfuerzo que usualmente manda, que es el principal, es la flexión. Es decir, es el que produce el mayor esfuerzo dentro del elemento estructural, ¿ya? No es el único, obviamente, porque va a depender, ¿cierto?, del elemento estructural. Las columnas, por ejemplo, no solo se flectan, también trabajan en compresión, ¿ya? Las vigas no solo se flectan, también trabajan en corte, ¿ya? Pero el esfuerzo que se produce internamente en los elementos estructurales, ¿cierto?, en una viga, por ejemplo, la flexión es mucho más importante que el corte, porque produce esfuerzos más grandes que el corte, ¿ya? Y en las columnas también. Usualmente el esfuerzo de flexión son comparables a los de compresión. En las losas también son mucho más importantes la flexión que otros tipos de flexión, ¿ya? No quiere decir que no existan y no se analicen, ¿cierto? En rigor se deben analizar, pero el que manda, ¿cierto?, usualmente es la flexión. Por eso es el que me interesa, digamos, que lo entendamos bien. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Posibilidades de tracción, compresión, flexión, corte. Falta uno. ¿Cuál? ¿Alguien se lo ocurre? ¿Qué otro tipo de esfuerzo interno puede ocurrir en un material estructural? Una rotura. No, la rotura es un efecto del físico, digamos, de la sobrecarga, pero no es un esfuerzo interno.
Quizás alguna vez lo escucharon por ahí. No es tan usual, pero existe. ¿No se le ocurre? La torsión. La torsión también es una carga interna que puede producir esfuerzo interno. ¿Ya? ¿Qué significa esto de la torsión? Cuando un elemento estructural se tuerce, ¿cierto? Cuando usted en el colegio le hacían las galletas, ¿recuerdan? ¿Le hacían? No, al hombre, las niñas no jugaban así, no eran tan brutas, digamos. Que tu compañero tomara el brazo y que hacen así. ¿Sí? Para que te doliera. En mi tiempo se llamaba galleta, eso no sé cómo se llamaba ahora. Eso es torsión. ¿Ya? Eso es un esfuerzo de torsión. ¿Ya? Profe, pero todas estas fuerzas al final llegan al corte o cizaña si se someten a sobrecarga. No todos. O sea, lo que pasa es que internamente en el material hay solo dos tipos de esfuerzos. Fíjese lo que le digo. No estoy hablando de las cargas, no estoy hablando de tracción, compresión, flexión, corte y torsión, sino del esfuerzo. ¿Recuerdan del esfuerzo interno? De lo que se produce en la fibra del material, en la densidad de fuerza que hablábamos, ¿se acuerdan? Hay dos tipos de esfuerzo solamente en el material. ¿Ya? Déjenme hacerlo un momento. Si yo tengo ahí una sección, ¿cierto? Y yo tomo un punto, ¿cierto? Una fibra de ese material, entonces yo ahí voy a encontrar solo dos tipos de esfuerzo. Un esfuerzo normal, ¿cierto? Que es perpendicular a la cara, que es el famoso sigma que le llamamos, que puede ser de tracción o compresión, es decir, puede estar haciendo eso, y un esfuerzo de corte, ¿ya? Que se simboliza usualmente con la letra tau, ¿ya? Que es paralelo a la cara. ¿Ya? Solo hay esos dos tipos de esfuerzo. ¿Ya? Y las cargas de tracción, compresión, flexión, corte y torsión generan estos dos tipos de esfuerzo. Las cargas de tracción y compresión generan esfuerzo normal, perpendicular a la cara. El esfuerzo o sea, la carga de flexión, la que curva, también produce esfuerzo normal. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a tratar de entenderlo. Las cargas de cizaña y de corte generan esfuerzo de corte. Y las cargas de torsión también generan esfuerzo de corte. ¿Ya? Eso a nivel de la fibra del material. Porque fíjense que cuando un elemento se tuerce, ¿cierto? Piensen en una ménsula como esa, o un elemento empotrado, ¿cierto? O emboladizo, como quieran llamarlo, ¿cierto? Con una carga aquí. ¿Qué le sucede a esta viga que está acá? Se tuerce. ¿Ya? Eso es lo que le pasa. Y al torcerse, fíjense que lo que pasa es que internamente en el material la fibra trata de girar y se produce un esfuerzo de corte, pero de giro, ¿se fijan? Porque hay un movimiento entre ¿cierto? Si yo tomara dos lonjas, por decirlo de alguna manera, de la viga, lo que pasa es que una trata de girar en torno a la otra y ahí se produce un esfuerzo de corte. ¿Fijan? Por eso las cargas de torsión generan esfuerzo de corte y no normal. Obviamente esa es una de las cargas más complejas de analizar, pero no es materia del curso profundizarla, pero es bueno saber que existe. ¿Ya? Lo que sí vamos a profundizar son, como les repito, las cargas de flexión. Esas vamos a tratar de entenderlas bien. ¿Y por qué yo digo que las cargas de flexión generan un esfuerzo normal? ¿Ya? Ahí vamos a entender. Ya. Entonces ahí tenemos un breve resumen, lo mismo que le acabo de decir recién. Las cargas de tracción y compresión generan esfuerzos normales. Las cargas de flexión también generan esfuerzos normales. Eso a primera vista puede parecer raro, pero después vamos a entender por qué es así. Las cargas de corte generan esfuerzo de corte y las cargas de torsión generan esfuerzo de corte. ¿Fijan? Solamente hay dos tipos de esfuerzo, o normal o de corte. ¿Ya? Es decir, en la fibra del material tengo dos posibilidades nomás. O el esfuerzo está perpendicular a la cara, ¿cierto? O paralelo a la cara. No hay otra opción. Bien. El esfuerzo normal debido a las cargas de tracción. Ya lo hemos conversado, ¿cierto? Esto es más como un refuerzo, o un repaso, ¿cierto? Cuando tenemos
un elemento estructural que está traccionado, ¿cierto? En tu cara, ¿cierto? Perpendicular a la cara o al eje del elemento. Entonces, eso es equivalente a esto, lo que hablaba, ¿cierto? El esfuerzo, ¿cierto? Normal, ¿cierto? Perpendicular a la cara de tracción. ¿Ya? Es decir, esto es equivalente a esto. Esta es una situación más real, ¿cierto? Más real, digamos, porque ya dijimos, en la situación real no es que la fuerza esté aplicada justo ahí, ¿cierto? En el centro de la cara y tirando para acá, eso no es lo que realmente ocurre. Lo que realmente ocurre es esto. En cada fibra del material hay un esfuerzo, hay una tracción. ¿Ya? Y obviamente este está relacionado con esto, obviamente. ¿Cómo? Ya lo sabemos, ¿cierto? Por la expresión que conocemos. Es el esfuerzo de tracción es igual a la fuerza aplicada dividido por el área en el cual está actuando esa fuerza. ¿Ya? Ecuación que ya hemos utilizado incluso en algunos ejemplos. Esto quizá para que quede un poquito más formal y mejor explicado en los apuntes, ¿cierto? Después tenemos... ¿Le puedo volver un poco? Perdón. Después tenemos lo mismo, pero en compresión, es decir, con una fuerza que trata de acortar el elemento estructural. Eso va a ser equivalente a lo mismo, ¿cierto? Una densidad de esfuerzo, pero de compresión. Y ambas nuevamente están relacionadas de la misma forma. O sea, la expresión es la misma. Que lo que cambia aquí es si es tracción o compresión, nada más. Repito, hasta ahí no es novedad, eso ya lo habíamos conversado, lo aplicamos en algunos problemas. Esto es lo que me interesa que conversemos. El esfuerzo normal debido a las cargas de flexión. Entonces, uno se puede preguntar, pero ¿cómo? ¿Cómo se relaciona la carga, ¿cierto? El momento que flecta una viga con el esfuerzo normal que se produce en la fibra del material. Bueno, para eso necesitamos unos conceptos de base, antes de entrar, ¿cierto?, directamente a explicar la relación que hay entre esas dos variables, ¿cierto? Entre el momento y el esfuerzo normal, ¿cierto? ¿Qué relación hay entre estas dos variables? ¿Ya? Claramente, ¿cierto?, no es lo mismo que la carga de tracción y compresión, que hablamos recién. Ahí hay una relación directa con el esfuerzo normal y es fácil verla. Aquí quizás no es tan simple verla. Por eso necesitamos tener claro algunos conceptos antes de, ¿cierto?, plantear una relación directa entre el momento flector y el esfuerzo normal. ¿Qué conceptos necesitamos tener claro? Primero, centroide de una sección. Ya habíamos hablado, ¿cierto?, del centroide, del centro de gravedad de un área. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es el centroide de un área? Es el centro de simetría, ¿cierto?, como primer concepto. Matemáticamente, ¿cierto?, es el centro de simetría. Es decir, si yo tengo un cuadrado acá, supongamos que es un cuadrado, el centroide va a ser, ¿cierto?, el punto central, o el que donde se conectan las dos diagonales, si quieren, ¿cierto? Ese es el centroide, ¿ya? En ingeniería, ¿cierto?, más aplicable a lo que nosotros vemos, el centroide de un cuerpo coincide con el centro de masa del mismo, cuando el cuerpo es homogéneo. ¿Ya? ¿Se acuerdan del centro de masa? ¿Qué es lo que era el centro de masa? ¿Se acuerdan? El punto donde se puede asumir concentrada la masa de un cuerpo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos del ejemplo del lápiz, ¿cierto? Que yo puedo encontrar el centro de masa, ¿cierto?, o el centroide, y ahí ubico y lo equilibrio. ¿Por qué? Porque estoy, ¿cierto?, poniendo una fuerza, ¿cierto?, igual y contraria a todo el peso del lápiz justo en el mismo punto, ¿ya?, en el centro de masa. Entonces, cuando los cuerpos son, ¿cierto?, homogéneos, que la mayoría de los cuerpos, digamos, o por lo menos los materiales que suelen en la estructura, el centroide va a coincidir con ese punto. ¿Ya? ¿Por qué es importante el centroide? Más allá, digamos, de las explicaciones. Es porque cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, un elemento de flexión, nos interesa analizar esta cara, la cara donde hacemos el corte imaginario, para ver qué es lo que pasa ahí, ¿ya? Eso es lo que me interesa. Y por tanto, esta cara
¿cierto? Está evidentemente caracterizada por el área que tiene, por la sección. Por tanto, tenemos que tener clarísimo cuáles son las propiedades de esa sección. ¿Ya? Por eso el centroide es un valor importante que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Los centroides, ¿cierto?, de las secciones regulares son conocidos y están tabulados. Ahí les pongo algunos ejemplos de las figuras más conocidas. ¿Ya? Rectángulo, triángulos, ¿cierto?, semicírculos, círculos, son los puntos, ¿cierto?, donde está centrada, digamos, la geometría de la sección. ¿Ya? Ustedes pueden buscar figuras más complejas si quieren, ¿ya? También las pueden encontrar tabuladas. Incluso, ¿cierto?, si uno va a una situación mucho más real, ustedes pueden ir a un catálogo, ¿cierto?, de perfiles estructurales, ¿cierto? Hay un montón. Ustedes buscan en internet, ¿cierto?, un proveedor de perfiles estructurales y buscan un catálogo, y en los catálogos le indican cuál es el centroide del perfil estructural, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy en una obra y a mí me interesa comprar un perfil I, ¿cierto?, tipo patín, así, típico perfil de acero. El catálogo me va a decir dónde está el centroide, ¿cierto? Bueno, esta es una figura simétrica, por tanto es evidente que va a estar ahí. Pero si fuera una L, por ejemplo, un perfil L, típico, ¿cierto? También el catálogo me va a decir dónde está su centroide. Y ojo, que el centroide no necesariamente está en el área, puede estar fuera. Porque es lo que lo mantiene en equilibrio. Sí, porque ahí ese es el punto, ¿cierto?, central donde yo puedo concentrar el área de esa sección. ¿Ya? Y por eso muchas veces, ¿cierto?, pasa que cuando ustedes ven una estructura, encuentran, digamos, algunas cosas que a la vista pueden parecer raras. ¿Ya? Pero, por ejemplo, para poder apoyar ese punto, se puede poner aquí un suple. Porque si no pongo un suple, ¿cómo? Ese punto está en el aire, es un punto imaginario. Entonces, ¿cómo yo apoyo justo en ese punto? Bueno, se le pone un suple para poder llegar a ese punto. ¿Ya? Seguramente han visto, digamos, algunas veces perfiles estructurales con placas, ¿cierto?, que parecen no tener ninguna función, pero en realidad puede ser algo de este tipo, no solo eso, pero puede ser eso. Y un buen ejemplo, pues les recomiendo que busquen un catálogo cualquiera, perfil estructural, hay un montón de tipos de perfiles estructurales, ¿cierto? L, L, T, H, I, O, ¿cierto?, cajones, de todo tipo, y ahí siempre un dato importante en los catálogos es el centroide. ¿Ya? Y no es casualidad, es porque es un dato que se necesita. ¿Ya? Vamos a ver también por qué. ¿Qué otro concepto? Inercia o momento de inercia. También usualmente les trae dolor de cabeza a los alumnos. ¿Ya? No vamos a profundizar mucho en la inercia, ¿ya? Solo vamos a ver lo necesario, porque para hablar de inercia podríamos tener un curso completo, ¿ya? Porque da para mucho, ¿ya? El análisis puede ser bastante profundo en términos de la inercia, pero para efectos de lo que nosotros queremos solo vamos a tomar lo que necesitamos, ¿ya? Para no confundir innecesariamente y no perder mucho tiempo tampoco. El curso es acotado, así que tenemos que ver lo justo y necesario. De todas formas, si a alguien le interesa profundizar en estos temas, en la inercia, en los centroides, me puede pedir, digamos, algún material y yo se lo paso, ¿ya? Porque fíjense que, volviendo atrás, antes de meternos en inercia, en el centroide no está todo dicho tampoco, ¿ya? Porque ustedes dicen, ya, si necesito el centroide de una figura, voy a un catálogo y encuentro el centroide. Perfecto. La mayoría de las veces lo puedo hacer, pero hay veces que no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero o necesito, ¿cierto?, un perfil, ¿cierto?, C, porque así está especificado, ¿cierto?, en conjunto con el perfil E. ¿Cuál es el centroide de eso? Ahí no es tan fácil la cosa. No. ¿Lo llama? Porque el centroide, ¿cierto?, el centroide de uno va a estar por ahí, el otro por acá, pero de la figura compuesta, ¿cuál es el centroide de la figura compuesta?
Hay una forma de calcularlo, que en realidad tampoco es tan complicada, pero no vamos a perder tiempo en eso porque no es materia del curso. Pero si a alguien le interesa, yo les puedo pasar material para que lo revisen. ¿Ya? Es buen ejercicio. ¿Ya? Por lo pronto nos vamos a quedar, ¿cierto?, con el hecho de que la figura más importante podemos tener tabulado el centroide. ¿Ya? Ahora, volviendo a la inercia, la inercia es, como primera cosa, hay que tener claro que es una propiedad geométrica. O, bueno, hay distintos tipos de inercias. ¿Ya? La que a nosotros nos interesa para el análisis que vamos a hacer es la inercia de área, que se llama, ¿ya? Que es una propiedad geométrica. Depende de la geometría, no de otra cosa. No depende del material, ni de las cargas, no. Depende de la geometría, simplemente. ¿Ya? Y nuevamente, es una propiedad del área que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Es decir, de esta sección que nosotros vamos a analizar, ¿cierto?, para ver qué pasa ahí, junto con el área, ¿cierto?, que es una propiedad importante, junto con el centroide, ¿cierto?, a veces le termina G, también está la inercia, ¿ya? Es otra propiedad geométrica que me interesa. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de la inercia? Aquí es donde empieza a doler la cabeza a los alumnos. ¿Ya? La inercia, si bien es una propiedad geométrica, depende de un eje. Es decir, siempre se refiere a un eje. Por tanto, para una misma área, ¿cierto?, yo puedo tener, ¿cierto?, aquí un área cualquiera, en la más simple piensa en un rectángulo o un cuadrado. La inercia que tiene ese rectángulo no es única, tiene muchas inercias. ¿Por qué? Porque depende del eje el cual yo esté calculando la inercia. Es decir, que yo voy a calcular la inercia respecto a este eje, por ejemplo, o a este eje, o a este eje, o a este eje, o a este eje, o a un eje así, o un eje así, se me ocurre. ¿Ya? Entonces pueden haber millones de ejes y cada uno va a tener una inercia distinta. ¿Ya? Obviamente hay ejes que son más importantes y por tanto no es que nosotros tengamos que ¿cierto?, matarnos calculando todas las inercias posibles. No, vamos a tomar las que son más importantes. ¿Ya? Y por tanto, las que nos interesan son las que nos dan, ¿cierto?, la posibilidad de relacionarnos con esto, con la fricción, que es lo que a nosotros nos interesa. Lo que estoy mencionando acá no es casualidad, nos va a servir para lo que nosotros estamos buscando, que es el esfuerzo de flexión que se produce internamente en un material. ¿Ya? Y la inercia va a estar directamente relacionada con la capacidad, ¿cierto?, de resistencia de un material. Fíjense lo que les digo. ¿Ya? Es decir, a pesar de que es una propiedad geométrica, está directamente relacionada con el esfuerzo que ocurre en un material versus la deformación que ocurre, ¿cierto? Y por tanto es necesario manejar el concepto de inercia. ¿Ya? Ahí ya lo dijimos respecto a cualquier eje que se puede calcular. Esto me interesa. Las inercias se llaman principales, justamente son las que nos interesan. Las inercias principales son las más importantes de una sección. ¿Ya? Vuelvo al ejemplo simple del cuadrado o del rectángulo. Como dije, yo puedo calcular aquí millones de inercias. El eje que a mí se me ocurre, yo puedo trazar y calcular la inercia. ¿Ya? Pero la mayoría de las inercias no me van a servir para nada. ¿Cuáles me sirven? Las que se llaman inercias principales. ¿Y cuáles son esas? Las que están referidas a los ejes centroidales. ¿Cuáles son los ejes centroidales? ¿Qué creen que son los ejes centroidales? Los que pasan por el centroide. ¿Ven? Ya aparece el centroide. Yo sé que el centroide, ¿cierto?, es el punto, ¿cierto?, central del área. Claro, y yo puedo decir, ya, bueno, pero aquí yo puedo pasar igual un montón de ejes. ¿Cuáles son los que más me interesan? Son dos.
que son los ejes de simetría. Esos son los dos ejes principales, ¿ya? Que pasan por el centroide, ¿cierto? Porque si quiero, digamos, un eje de simetría, tiene que pasar por el centroide necesariamente, ¿ya? Y por lo tanto aquí voy a tener dos ejes, ¿cierto? Usualmente se suele poner así cuando son los ejes centroidales, ¿ya? Los que pasan por el centro. Y por tanto aquí voy a tener una inercia principal y acá otra inercia principal, ¿ya? Que no necesariamente son iguales, pero son las más importantes, ¿ya? Y se pueden calcular, también están tabuladas, ¿cierto? Y cuando tenemos un cuerpo que es regular, entonces la cosa es más simple. No hay mucho misterio en eso. Incluso en los mismos catálogos que yo les decía, los catálogos de perfiles estructurales también nos checan las inercias principales. Entonces cuando a nosotros nos hablan de inercias principales, nosotros tenemos que al tiro saber que son inercias que están relacionadas a los ejes de simetría, ¿cierto?, que pasan por el centroide. Profe, ¿Sí? una pregunta. En ese caso también podría ser una diagonal, porque también da simetría, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Sí. Ahora bien, yo lo pongo así porque en realidad difícilmente vamos a encontrar una viga que lo usemos como un rombo. Usualmente la viga la usamos así, por eso la inercia va a estar orientada así. Si en algún momento, claro, a alguien se le ocurre, ¿cierto?, una figura media rara, estructural, claro, puede ser que la pongan así, ¿ya? Pero no sería muy usual. Lo que sí puede ser, que no encontremos, es que tengamos que usar un perfil no simétrico. Por ejemplo eso. Ese no es simétrico. Por lo menos no así. ¿Cuáles son sus ejes de simetría? Justamente la diagonal, ¿cierto? Y como ese es un eje, ¿cierto?, de simetría que pasa por el centroide, ahí va a haber una inercia principal. ¿Lo ven? Claro, el otro eje, que es perpendicular a este, no es simétrico, pero igual es principal, porque pasa por el centroide, ¿cierto?, y es el eje complementario a este. ¿Ya? Por eso les digo, la inercia da mucho. O sea, uno puede analizar cosas muy complejas con inercia, ¿ya? Y hay toda una teoría, ¿cierto?, del trabajo con inercias de área. ¿Ya? Porque fíjense, lo mismo que les decía recién, ¿qué pasa cuando tengo figuras complejas, ¿cierto?, formadas por distintos elementos? Por ejemplo, esto también se suele usar a veces. ¿Dónde está el centroide de eso? ¿Cuáles son sus inercias? ¿Ya? Claro, decir ya, bueno, la inercia, los ejes deben estar por aquí, ¿cierto? Pero tampoco es tan fácil porque ya tengo un centroide acá, un centroide acá. Bueno, ¿dónde está el centroide de la figura compuesta? Se puede calcular, ¿ya? No es tan fácil, pero se puede hacer. Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos a figuras complejas, ¿cierto?, conformadas por distintos elementos, claro, ahí la cosa no es tan simple. Se puede hacer, pero no es tan simple. Lamentablemente eso no es materia del curso, profundizar en eso, ¿ya?, porque requiere hartas horas, digamos, para entenderlo. Por ahora, como les digo, nos vamos a quedar con que las inercias principales de las figuras regulares están ahí, ¿cierto?, el eje de simetría, pasando por el centro. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Las inercias también están tabuladas cuando son figuras regulares. Ahí, nuevamente las mismas figuras de recién, pero indicando la inercia. Fíjense, rectángulo, ahí tenemos el centroide. Ahí está. Y aquí me dan la inercia, fíjense, la inercia X, inercia X barra y X solo, porque aquí hay dos ejes
que tabularon. Tabularon la inercia respecto a ese eje, que sería esta, y la inercia principal, centroidal, que sería la que tiene la barrita. Esa, ¿ven? Esta es la que nos importa a nosotros. Esta es un dato de la causa nomás, ¿cierto? Se puede calcular, pero para el efecto de lo que nosotros queremos hacer no nos sirve mucho. Y la otra es esta, que es respecto a ese eje, que es esta inercia que va a ser. Fíjense, ¿cómo se calcula la inercia en un rectángulo? Que es algo que incluso ustedes después se van a aprender tanto a hacerlo. Un doceavo de la base por la altura del cubo. ¿Ya? Inercia en X, un doceavo base por la altura del cubo. Eso es lo que se hace. Que es la inercia respecto al eje centroidal horizontal. Respecto al eje centroidal vertical, es igual, un doceavo, pero en este caso de la base al cubo por la altura. ¿Ya? Los otros valores no los pesquen mucho porque son de otro tipo de análisis. Como le dije, esto daba mucho. ¿Ya? Lo que me importa son estas dos. Fíjense el círculo. El círculo tiene el centroide ahí y el círculo es totalmente simétrico. Por tanto, es de esperarse que la inercia respecto a este eje sea igual a ese eje, igual a cualquier eje que pase por ahí. ¿Y eso pasa Porque también es en el totalmente cuadrado? simétrico. ¿Ah? ¿Eso pasa también en el cuadrado? No totalmente. En el cuadrado tenemos solo dos ejes totalmente simétricos. Porque si lo tiro en la diagonal ya no es lo mismo. Pero acá fíjense que de acá se extrae el cuadrado, porque el cuadrado b es igual a h. Por tanto me quedaría un doceavo de b a la cuarta. Y me quedarían los dos iguales. Aquí en el círculo todas son iguales, todas las que pasan por el centroide, y valen pi r a la cuarta dividido por 4. ¿Y así? Triángulo, ¿cierto? Semicírculo. Y hay otras figuras más que ustedes pueden encontrar, ¿cierto? Si buscan en algún texto, ¿cierto? De física o de matemática incluso, donde aparezca el apartado de inercias. Lo que nosotros vamos a hacer es ir sacando los valores tabulados cuando los necesitemos. Punto. ¿Ya? Ahí van a quedar también en los apuntes para que lo tengan. Y lo último a mencionar es la unidad. ¿En qué unidad se mide la inercia? Pues a mí no, que lo pusimos recién. Un doceavo de la base por la altura del cubo. ¿Qué unidad queda eso? Si lo medimos, si la distancia la medimos en centímetros. Veamos, a ver. Un ejemplo simple acá. Si ponemos un rectángulo de 3 por 4, ¿cuál es la inercia principal respecto del eje centroidal? Un doceavo, bueno, pongamos aquí unidad. Interesante problema, 4 centímetros, 3. Un doceavo de la base, 4 centímetros, por la altura al cubo. ¿Cuánto me queda eso? 9. ¿Cierto? 9 centímetros cúbicos a la cuarta. Unidad de longitud a la cuarta. Así se mide la inercia. Esa es la unidad de medida de la inercia. Que pueden ser centímetros a la cuarta, milímetros a la cuarta, metro a la cuarta, pulgada a la cuarta, dependiendo de la unidad de medida que estamos usando. ¿Ya? Y así la van a encontrar en los catálogos también. Si ustedes mandan un catálogo de perfiles estructurales y buscan la inercia, va a estar en unidad de longitud a la cuarta. ¿Ya? Bien. Ley de Navier. Navier fue el primero que se preguntó si existía una relación entre la carga de fricción, ¿cierto?, y la deformación que se podía producir, ¿cierto?, en un elemento de flexión. ¿Ya? ¿No? Porque decía que la inercia actuaba de forma de tracción para provocar la fricción, ¿no? El momento. Claro, el momento.
Pero ¿y si dos fuerzas actúan de compresión hacia el objeto, también hay flexión, que no necesariamente tiene que ser de carga de peso? No, en rigor no. Yo sé lo que estás pensando. Tú que dices que si yo tengo un elemento, ¿cierto? Que es una buena pregunta, ¿eh? Una muy buena pregunta. Yo tengo ¿cierto? Un elemento que está comprimido, pero ¿qué pasa si esta carga es demasiado grande? Alguien puede decir, bueno, finalmente esto se va a afectar, ¿o no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que una carga de compresión flecte un elemento? En realidad, en teoría eso no debería pasar. En la práctica pasa, porque uno puede verlo. Si hay un ejemplo súper simple. Tomen una regla de plástico y comprímanla. No la flecten, sino que, ¿qué va a pasar? En algún momento se flecta. Entonces, ¿qué pasa? Porque aquí, si yo corto, ¿cierto? Si yo corto internamente acá, ahí no aparece ninguna carga de fricción. No, si es cero. La única que aparece es esta, ¿cierto? No hay fricción. Entonces, ¿cómo es posible que esto se llegue a flectar? Bueno, hay dos posibilidades que no tienen que ver con la teoría, tienen que ver con la realidad. Una posibilidad es que, y que usualmente pasa, y es un problema que trae mucho dolor de cabeza, es que las cargas no estén totalmente alineadas. ¿Ya? Esa es una posibilidad. ¿Ya? Que en la práctica pasa, porque claro, en la teoría uno dice, claro, esta actúa perfectamente en el mismo eje, en la teoría funciona, pero en la práctica a veces no es tan fácil, ¿ya? ¿Cierto? A veces basta con que haya unos cuantos milímetros, ¿cierto?, de separación, ¿cierto? Y si una carga muy grande, eso igual va a generar una fricción, porque se produce un brazo ahí, ¿no? Entonces finalmente hay un brazo ahí que logra producir una fricción, ¿ya? Esto es lo que en ingeniería se llama el efecto P delta. P delta, ¿por qué? Porque una carga grande con un pequeño delta, con un pequeño brazo pequeñito, igual va a producir una fricción. ¿Sí? Porque ¿cuál es la definición de momento frictor? Fuerza por brazo. Por tanto, ese es un problema que siempre trae dolor de cabeza, sobre todo en las columnas. Eso le iba a decir, porque eso aplica en las columnas, por ejemplo, a veces son de fierro, y estas se flexan por el exceso de carga. Esta es una de las posibilidades, que siempre, como les digo, trae un dolor de cabeza, porque dejar alineado perfectamente la carga sobre el eje de la columna es súper difícil. En la práctica es difícil, porque en definitiva, pues, ustedes si han participado, han tenido oportunidad de participar o han participado en ejecución de obra, claro, ¿cierto? Va a depender, digamos, de la pericia de los maestros ahí, digamos, qué tan alineado queda, pero no siempre, digamos, se tiene el cuidado, digamos, de ahí al milímetro estar midiendo, ¿cierto? A veces no es practicable, ¿cierto? Que esto quede perfectamente alineado, entonces a veces queda, ¿cierto?, desalineado, la carga, la carga a veces queda, ¿cierto?, desplazada del eje, y ahí se produce el famoso efecto P delta, que a un delta ahí pequeño, una carga muy grande, fíjense, piensen en un edificio de varios pisos, o sea, la carga que hay sobre los pilares es pero brutal. Entonces ahí se produce el efecto P delta y finalmente esto termina, ¿cierto?, flectando la columna. ¿Ya? Pero no es por la carga en sí, es por este efecto combinado. Ahí se produce un momento, ¿verdad? Pero ahí es lo que yo le comentaba, de compresión pasa a flexión y esa flexión puede pasar un corte de esa serie. Lo que pasa es que no, el efecto P delta no te va a producir corte. El efecto P delta no te produce corte. Sí puede producir corte, lo que pasa es que cuando hay un elemento de flexión pura, ¿cierto? Cuando tenemos un elemento de flexión pura, donde sí actúa un momento, donde tengo una carga ahí, y ahí sí hay un momento interno, el momento no actúa solo, internamente no hay solo momento, aparece el corte, ¿cierto? Casi siempre los dos aparecen juntos. Y la flexión también depende del tipo de apoyo. Si son apoyos fijos en ambos lados, la flexión... Todo influye. Las condiciones de apoyo, las condiciones de carga, todo influye.
todo influye sobre el efecto interno que hay acá. ¿Ya? Entonces cuando yo corto aquí imaginariamente y quiero calcular la flexión que ocurre, voy a encontrar que no solo hay flexión, también hay una fuerza de corte actuando en conjunto con el momento. ¿Ya? Pero como les decía, en elementos estructurales usualmente el que manda es la flexión. Usualmente es mucho más importante que el corte en términos de fuerza. Profe, ¿la flexión es igual en el elemento independiente de cuando uno haga el corte o va variando dependiendo de la dependiendo Entonces el valor interno del momento va variando. ¿Va variando? O sea, uno no puede suponer que el momento es el mismo en toda la viga, no, va cambiando. Y una pregunta importante de hacerse es decir, bueno, ¿dónde está el máximo? ¿Dónde está el máximo momento en una viga? Porque en definitiva, donde está el momento máximo es donde va a estar más esforzada la viga. Ya. Bien. Ley de Navier. ¿Qué dice la ley de Navier? Bueno, Navier fue el primero que planteó la hipótesis, ¿cierto?, de, para poder analizar, ¿cierto?, los elementos de inflexión. Él supuso porque, digamos, tampoco estaba totalmente seguro, era una hipótesis, de que en las secciones cuando se flecta, digamos, un elemento, las secciones giran. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos un elemento de flexión. A ver. Voy a hacer otro. Tenemos, ¿cierto?, una viga ahí que después se flecta. Entonces aquí, si yo pudiera mirar cada sección aquí como una especie de, ¿cierto?, de filete o lonja, Navier dijo, bueno, si cada una de esas áreas yo las pudiese caracterizar de manera tal de ver qué pasa con ellas cuando esto se flecta, él dijo, bueno, la única forma de analizar esto matemáticamente es que las áreas giran. Es decir, se mantienen en su lugar pero giran. ¿Ya? Y esa es la hipótesis más importante para la ley de Navier, porque si no, no podríamos plantearla. ¿Ya? Lo que es en la práctica, ¿cierto?, con mediciones, digamos, posteriores, con nuevas tecnologías, es, sí, más o menos, ¿ya? No es tan así, pero funciona. Funciona, digamos, por lo menos la ley de Navier funciona bastante bien en aproximar lo que realmente ocurre. ¿Ya? En realidad aquí no es que las secciones giren así perfectas, sino que como que se alabean, ¿cierto? Como que hacen así, como culebras. ¿Ya? Pero se asume, ¿cierto?, para efectos de cálculo y de aproximación, que estas áreas giran. ¿Ya? Eso, claro, quizás no nos dice mucho al principio, pero al final, cuando se hace el análisis matemático, sirve bastante porque nos permite simplificar el problema. ¿Ya? Por tanto, fíjense que aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando se flecta un elemento, al suponer, ¿cierto?, esa hipótesis de Navier, lo que sucede es que hay fibras, ¿cierto? ¿Cómo lo dejo aquí para que se entienda? Que se alargan y otras que se acortan. ¿Se ven? Eso es lo que pasa. Y vuelvo al ejemplo de la goma. Si ustedes toman la goma, ¿cierto?, ¿qué pasa con las fibras de abajo? Se alargan y las de arriba se acortan. ¿Ya? Incluso pueden hacer un ejercicio práctico bastante ilustrativo. Si ustedes, ¿cierto?, toman una goma, esas de colegio, y le dibujan un rectángulo con un lápiz, ¿cierto?, arriba y uno abajo, y lo flectan. ¿Qué pasa con el rectángulo de arriba? Se achica y el de abajo se estira. Por eso, ¿cierto? Porque las fibras más extremas se alargan y las más, ¿cierto?, extremas del otro lado se acortan. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa internamente? Va a haber un punto en el cual no hay deformación. ¿Ven? Si pasamos, ¿cierto?, de aquí que se estira al otro punto que se acorta, en algún punto intermedio va a haber una zona donde no hay deformación, donde se mantiene, ¿cierto?, el eje tal como era originalmente.
¿Ya? Es decir, yo tengo aquí una viga, tiene un eje ahí, y cuando se flecta, ese eje que no tiene deformación se mantiene igual en el sentido de que no se alarga ni se acorta, se mantiene con la misma Porque longitud. está más alejado que sea. Este no, esta zona se acorta y esta se alarga. ¿Ya? Que lo estamos viendo. ¿Ya? Y Navier, ¿cierto? Dijo, bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Cierto? Esto se alarga, esto se acorta, hay una zona que no se deforma, entonces tiene que haber una relación ahí que nos sirve para determinar qué está pasando aquí internamente. ¿Ya? Justamente es la famosa ecuación de Navier, ¿cierto? Que es la que vamos a revisar. Bien, ahí tenemos el problema, ¿cierto? Este es el problema. Tenemos una viga con un corte imaginario, ahí tenemos la sección, el área, tenemos un momento interno que es el que está flectando la viga, ¿cierto? El que la está curvando. Entonces, en términos de esfuerzo, si yo tuviera que pensar, ¿cierto? Un poco respecto a lo que vimos recién, lo que decía Navier, respecto al esfuerzo que se produce internamente, lo que sucede es esto. Fíjense. Es decir, Hay incendio, parece, en Valparaíso. ¿sí? ¿En qué parte? La noticia del momento. En Valparaíso, Valparaíso. parece que hay incendio. ¿Qué es agua? Que no sea mi casa. Debe ser algún cerro, ¿no? Ah, pero... Bueno, esperemos que no sea demasiado. Ya. Fíjense. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el símil entre la carga de tracción y compresión y el esfuerzo que producía? Entonces, el momento debe producir un esfuerzo de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque para que esto se pueda girar, ¿cierto? Para que esta área que está aquí tienda a girarse, lo que tiene que pasar es que haya un esfuerzo que está empujando allá y otro que está tirando acá abajo. ¿Verdad? Es la única forma de que esta área gire, que es lo que decía Navier, que tiene que pasar. ¿Ya? Y por tanto, y dale a buscar la luz. Me mareaba con este lápiz. Ya. Entonces, lo que tiene que pasar es que tiene que haber un esfuerzo grande en la zona más extrema, porque esta es la zona que más se comprime. Por tanto, ahí el esfuerzo tiene que ser más grande. ¿Sí? Tiene que ser el más grande posible. Y acá abajo, donde se estira, tiene que ser el esfuerzo lo más grande posible. Por tanto, si pasamos de un esfuerzo de tracción, fíjense que abajo se está traccionando. Eso es lo que pasa. En la goma, abajo se está traccionando, por eso se estira. Y arriba se está comprimiendo, por eso se acorta. Por tanto, si pasamos de un esfuerzo de tracción a un esfuerzo de compresión, en algún punto el esfuerzo tiene que ser cero. ¿Ya? Y es justamente el eje que no se deforma y que en ingeniería se le llama el eje neutro. ¿Ya? Porque ahí no hay esfuerzo y no hay deformación. El esfuerzo es cero y la deformación es cero en ese eje. ¿Esas fuerzas tienen que ser iguales, profe? No necesariamente. No, es que en realidad no son fuerzas. Es el momento el que produce. ¿Ya? Este momento es el que está relacionado con este esfuerzo extraño y cierto que cambia. Va de compresión a tracción, dependiendo del lugar en el que estemos en la sección. ¿Ya? ¿Existe solo un eje neutro? En flexión pura sí. ¿Ya? Flexión pura, ¿qué quiere decir? Que hay un solo momento. ¿Ya? Después, en la siguiente unidad vamos a hablar de la flexión compuesta, ¿ya? Que es otra cosa. Pero en la flexión pura, cuando tenemos un solo momento, claro, hay un solo eje neutro. ¿Ya? Y además, ese eje neutro, ¿con quién creen que coincide? Con el centroide. ¿Ya? Es por donde pasa el centroide. ¿Ya? O sea, donde está ubicado el centroide. ¿Ya? Por tanto, todo calza, como dice eso. Es decir, tenemos, ¿cierto?,
carga de momento, genera este esfuerzo de flexión, ¿cierto? Que va cambiando, que va variando. Siempre el esfuerzo normal, debido a la carga de flexión, va a ir cambiando, es variable. Y es evidente porque no pueden ser iguales, ¿cierto? No puede ser una distribución de esfuerzo con tracción o compresión, donde todo el bloque era igual. Si no, no habría giro. Tiene que haber una diferencia para que haya un giro. Eso como primera cosa. Lo otro que el famoso eje neutro, que es donde no se produce esfuerzo ni deformación, coincide con la posición del centroide y además coincide con el eje de inercia principal. Sí, pues si dijimos que ese es un eje de inercia principal por donde está el centroide. Y por tanto, Navier planteó esta ecuación. Esta es la famosa ley de Navier, que es la que me indica cuál es el esfuerzo, este esfuerzo que se produce acá, esta distribución de esfuerzo. El esfuerzo normal, fíjense que es normal, es perpendicular a la cara. Es igual al momento dividido por la inercia por Y. ¿Cuál Y? ¿Quién es Y? Es la posición. Es la posición de la fibra que yo estoy analizando, porque fíjense que el esfuerzo va cambiando, no es el mismo. Porque podría ser la posición X. No, pues, o sea, la posición vertical. Y si fuera horizontal. Es que el momento, tal como lo tenemos, no produce una flexión horizontal, produce siempre una flexión así. Por eso le digo, cuando es flexión pura. Lo que pasa es que alguien también podría decir, ¿qué pasa si hay un momento en el otro eje? ¿Qué pasa si hay un momento para el otro lado? ¿Así? Puede ser, porque yo puedo tener dos momentos. Y ahí, claro, aparece un esfuerzo para el otro lado. Pero eso es materia de la siguiente unidad, por eso no quiero confundir. Por ahora necesitamos entender, ¿cierto?, esto como base. Si no entendemos esto, es difícil vamos a entender lo otro. Ya. Independiente de todo lo complejo que pueda hacer entender esto, la ley de Navier es bastante simple. Es bastante simple para lo complejo que puede ser el problema. ¿Ya? O sea, podría ser una ecuación gigante con varias variables. ¿Ya? En definitiva, Navier, ¿cierto?, nos entrega esta ecuación solo con 3 variables. O sea, que nos relaciona el momento con el esfuerzo interno. ¿Qué tenemos que entender acá? Que este esfuerzo es variable. No es constante. Va a variar porque va a depender de la altura a la cual yo mido. ¿Ya? Fíjense que déjame ahorrar acá el valor Y que aparece aquí es la posición, ¿cierto?, respecto al eje neutro. Ahí está el eje neutro y esta posición Y es respecto al eje neutro. ¿Ya? Por tanto, ¿qué pasa cuando estoy en el eje neutro? ¿Cuánto vale Y? 0. Y por tanto el esfuerzo vale 0. Coincide con lo que hablábamos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando Y es la más grande posible? La más grande posible es cuando estamos acá, en el extremo. Si Y es la más grande posible, ¿qué pasa con el esfuerzo? Es el más grande posible. Y si es para el otro lado igual, ¿cierto? Si el Y es negativo, pero grande, el más grande posible, me va a dar que el esfuerzo es el más grande posible, pero en compresión, negativo. Por tanto, el que varía es Y. Define la posición de la fibra que yo estoy analizando. ¿Verdad? Si estoy aquí al centro es 0, si empiezo a subir, empieza a subir el esfuerzo, ¿cierto? Y la medida en que llego hasta el borde, va a ser el esfuerzo máximo, en tracción y en compresión. El momento siempre va a ser el mismo para una sección dada, es decir, si yo calculo ese momento en una sección determinada, ese momento no va a variar, va a ser un valor determinado. Y la inercia tampoco va a variar, porque va a ser un valor geométrico de la geometría, ¿cierto? Yo tengo que calcular o establecer la inercia respecto a ese eje. Que si es una figura regular como un rectángulo, está tabulado. ¿Vale? Por tanto, los esfuerzos normales debido a la carga de flexión se pueden obtener rápidamente con la ecuación de Navier. ¿Ya? ¿Ya?
veamos con un ejemplo, a ver si podemos ir entendiendo un poco mejor todo esto, ¿ya? Hay la misma ecuación, pero es la misma ecuación en realidad, solo que está mejor explicada según la orientación de los ejes, ¿ya? Porque ahí tenemos los ejes coordenados X, Y y Z, ¿ya? Esfuerzo X quiere decir que el esfuerzo sale perpendicular a la carga. Estamos claros. Perpendicular a la carga. Momento en Z, recuerden que este momento se caracteriza por un vector que va en Z. ¿Sí? Inercia Z respecto al eje Z, que es el eje, ¿cierto?, centroidal respecto a esos ejes coordenados. Y Y es la dirección Y. Eso es para orientarnos mejor con los ejes, ¿no? Nada más. Es la misma expresión bien abierta, pero orientada con los ejes puestos así. Usualmente cuando si ustedes buscan en literatura análisis de este tipo, los ejes siempre los ponen así. El X en el eje del elemento, el Y hacia arriba y el Z, digamos, en la horizontal. Profesor, esta materia yo sé que es importante, pero ¿cómo la llevamos a la práctica como constructores civiles nosotros? Porque yo esto, si lo veo como, lo aplica a otra, no sé, un ingeniero civil. Pero constructor civil, ¿cómo lo lleva a la práctica esto? Ya trabajando, yo creo que no... O sea, esto igual se puede hacer cálculo, digamos, estimativo dependiendo de lo que uno quiera hacer, pero sí, lo más probable es que en términos estrictos el constructor no necesita manejar la profundidad de esto. Pero voy a eso, que quizás el que hizo la maña, no sé, podría haber bajado un poco el nivel porque este tipo de cosas nosotros nunca lo vamos a jugar como constructores civiles. Es posible, pero tengo dos respuestas para eso, que son las que les dije al principio del curso. Uno, que es la más directa y simple, que es lo que está puesto en la malla, y yo debo ser fiel a eso, no puedo pasar cosas que no están en el contenido del curso. Y lo otro es, ¿cierto?, verle el valor agregado nomás a las cosas, que uno puede aprender, ¿cierto?, más allá de lo que uno necesita, uno siempre puede aprender más cosas que en determinadas oportunidades te pueden servir para comprender mejor las cosas, más allá de lo que se supone que debes saber. Sí, no, por eso le dije que yo sé que es importante, pero a lo mejor usted como docente, a futuro no sé si ustedes lo consideran dentro cuando le preguntan qué materia va. Cuando fue la actualización de la malla, yo pedí que me incluyeran, pero no me incluyeron. Pero no participo. No, lo que pasa es que igual, no sé, yo no sé quién habrá sido culpable, pero lo que pasa es que ustedes saben que hemos estado mucho tiempo, ya años, con el problema de jefe de carrera, que tenemos, que no tenemos, que se va, que no viene. Sí. No. Entonces, cuando fue la actualización de la malla, porque hasta el... ¿Cuándo fue esto? El 2020 se actualizó. Del 2018 en adelante empezó, ¿cierto? Se empezó a hablar de la campaña de que se iba a actualizar, de que la acreditación, y se llamó, digamos, a todos los docentes que querían participar en la actualización de las mallas que postularan. Y yo pasé mi postulación, pero el jefe de carrera de ese momento no la pasó hacia arriba, digamos, y después se fue, digamos. Entonces, Creo que sería importante que el docente dijese, bueno, hasta aquí el nivel que esta persona necesita saber y de ahí sí, yo creo que hay cosas que la malla no, o sea, el contenido del curso yo no los pondría, y otros que sí pondría, ¿ya? Porque creo que además que a veces cuesta hilar, porque de repente el contenido pasa de un tema a otro, y intermedio hay cosas que se necesita saber, porque aquí hay cosas de fondo que yo tengo que dar por asumido que ustedes las saben, y yo sé que no las saben, pero yo no puedo detenerme a pasarlo porque si no, no terminamos con... Ese es el gran esquema, porque yo puedo entender que si bien netamente uno no tiene aplicación de esto en la carrera, sí lo lleva a entender el comportamiento de muchas cosas. Sí. Pero si no tenemos lo anterior a poder comprender realmente, a mí me pasa, quedo colgada. Sí, este es un buen ejemplo de aquello, porque en la malla anterior, lo que se pasa, bueno, esta malla nueva tiene un solo curso de análisis estructural. La malla anterior tenía 3 ramos en ese sentido. Estaba el ramo de comportamiento estructural,
análisis estructural 1 y análisis estructural 2. ¿Ya? Y por tanto, ahí podemos profundizar en algunas cosas que ahora no podemos. Por ejemplo, el tema que habíamos recién, de la inercia, de los centros de gravedad, de las áreas. Ahí teníamos una unidad completa donde podíamos ver todo eso. Y ahí profundizábamos eso y eso quedaba mucho más claro antes de pasar a esto. Profesor, Pero claro, en la malla antigua también estaba fundamentos de física. Entonces, eso era previo también. Eso era previo y eso preparaba. Ahora, a mí, varias cosas dentro de todos estos años que estuve sin estudiar ya se me han borrado un poco y me ha costado enchufarme. Pero estamos de acuerdo en que yo le decía a las chicas que el problema no es el profesor, somos nosotros, que el profe asume que nosotros sabemos cosas que no sabemos. Entonces, ahí va el tema. Porque a nosotros no nos van a evaluar por comprenderlo, usted nos evalúa por hacer el ejercicio, por desarrollarlo, por las funciones geométricas, con todo el tema. Entonces, obviamente hay una deficiencia, yo en mi caso es así. ¿Ya? Sí, yo sé que hay cosas que lamentablemente no tenemos el tiempo para ver y profundizarlas, por eso trato de encajonar los problemas de la manera más simple posible. Por eso no voy a... O sea, lo que pasa es, por eso digo lo más simple posible, porque en definitiva yo no inventé la ingeniería, digamos, es lo que es, digamos, no es que yo, digamos, pase las cosas porque soy malo, sino que porque es así, digamos, la ingeniería es así, digamos. Profe, pero respecto a lo que comenta Pablo, yo trabajo en el rubro de la construcción, he hecho montajes de estructuras y esto lo comprendo, pero al llevar a números ahí ya me pierdo. Pero el momento flector, uno puede en la labor de uno supervisar que la gente monte acorde al plan. Y que es lo fundamental, que quede todo alineado, que quede todo a nivel, y luego monten donde el ingeniero dijo que tenía que montar. Pero por eso decía que hay conocimientos que Claro. llevas a la práctica, que lo necesitas saber. Claro, porque- en todo lo teórico que he explicado, el momento flector, uno ve cuando montan las vigas, luego colocan los colgadores, y todo eso va flectando o se va cuadrando y trabaja todo en conjunto. Sí. Lo que pasa es que uno cuando lo ve físicamente, uno entiende que tiene que ser así, pero cuando uno ve esto, entiende por qué tiene que ser así. Sí, lo que pasa es que usualmente las cosas son mucho más complejas de lo que uno puede creer. No me refiero a la ingeniería, sino que a los conocimientos que uno puede tener o no tener. ¿Ya? Por eso mi única respuesta y la que yo siempre trato de dar a los alumnos es que traten de ver todo lo que se les enseña como un valor agregado. ¿Ya? Independiente de que ahora no tengamos la visión para saber si nos va a servir determinada cosa o no, al final todo lo que uno aprende es ganancia, siempre. O sea, aprender algo nunca es pérdida de tiempo, siempre es una inversión, nunca es un gasto, como digo. Y claro, ahora puedo decir, ya, pero ¿para qué me va a servir esto del esfuerzo? Bueno, en determinado momento igual yo puedo darme cuenta de que un elemento estructural falló por tal o cual motivo, ¿verdad? Es decir, si una placa, digamos, por ejemplo, para tratar de llevarlo a un ejemplo súper concreto, si yo tengo una placa base, ¿cierto? Un pilar, ¿cierto? Donde se desprendió solamente una parte de los pernos, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es decir, si yo tengo una placa base donde fallaron solamente los pernos de un lado, bueno, ¿cómo pudo ser eso? Bueno, si no entiendo cómo funciona, no voy a poder responder en mi cabeza esa ¿ya? Y lo más probable es que haya pasado un efecto de fricción de este tipo, donde hubo un esfuerzo excesivo de tracción en un lado y en el otro obviamente no iba a fallar porque aquí se comprime, ¿verdad? Entonces, claro, uno quizá a veces no lo ve inmediatamente la ganancia que puede tener con cierto contenido, pero uno siempre tiene que estar abierto a recibir, ¿cierto? A entender, a comprender, a estudiar, porque es insospechada, digamos, las situaciones que nos puedan tocar, y si manejamos los temas podemos tener un plus, como yo le decía. Independiente, profe, en ese mismo ejemplo que usted da, el calculista es el que tiene que dar la solución, pero nosotros podemos... Pero ustedes son los encargados de identificar el problema. Exacto, y también podemos dar alguna idea que sea lo más simple posible. También, Entonces ahí también se puede aprender lo que es. estamos aprendiendo. tienen todo el orden. Sí. Y como yo les digo, y les dije alguna vez y siempre les digo a los constructores, al final ustedes tienen que tratar de siempre tener valor agregado, siempre, porque la competencia es brutal. O sea, si ustedes ven todos los profesionales que egresan de construcción civil de todas las universidades, de todos los institutos,
son una gran cantidad. Entonces, y ahí ustedes tienen que pelear, van a salir a pelear ahí con todo ello. Entonces, en determinados momentos es importante tener un valor agregado, ¿ya? Y se nota porque yo he trabajado con muchos constructores civiles y se nota la diferencia cuando hay un constructor que maneja los temas, en el cual yo puedo hablar, ¿cierto?, de tú a tú con los conceptos, ¿cierto?, cuando le digo o le doy alguna instrucción y él entiende perfectamente, incluso como dice su compañero, o él me propone alguna solución. Entonces, eso es diferente a que algún constructor esté esperando ahí, digamos, sentado a que le solucione las cosas. Entonces, y yo apunto a que ustedes vayan hacia allá, ¿ya? Y yo igual tengo ciertas limitaciones, ¿cierto? A mí el instituto me dice, estos son los contenidos y eso es lo que tiene que pasar. Okay. Dentro de eso yo trato de entregarle, ¿cierto?, el mayor conocimiento mío hacia usted, y sé que hay cosas que son complejas, yo lo entiendo, sé que este curso es complejo, sé que es difícil de entender para alguien que no está metido 100% en la ingeniería, y por eso trato de simplificarlo al máximo, ¿ya? Pero hay cosas que son lo que son y no puedo, digamos, aquí empezar a preguntarle cuánto es 1 más 1 solamente, porque hay un piso mínimo que tenemos que tratar de entender, ¿ya? Y como les digo, yo siempre estoy dispuesto, ¿ya? Mi intención no es aquí, digamos, venir a cortarles cabeza para nada. A mí lo que me interesa es que entiendan y aprendan, eso es lo que me interesa, ¿ya? Y las posibilidades están, ¿ya? Ustedes, yo les dije, voy a seguir dando ayuda y la estoy dando, ¿ya? ¿Como profesor nos puede dar un poco una guía de esto, de ejercicio de esto? Una consulta, pero de la materia, todas las clases ahora son presenciales, ¿cierto? Creo que sí, no podría asegurar 100%. Sí. Lo que pasa es que hay ramos que siempre han sido online, entonces me imagino que siguen siendo online. Por ejemplo, inglés, por ejemplo, ¿no? Sí, online. Ahora, online no sé si significa lo mismo que telepresente, parece que no es lo mismo, ¿no? Es distinta la modalidad. Pero así como clases telepresente como teníamos el año pasado, no sé si hay. No, ya no. Todo presencial. Sí hay. Hay algunas carreras porque no necesitan estar, por ejemplo, ingeniería logística está haciendo telepresencial. ¿Ya? Así que también es telepresencial. Ya, voy a buscar aquí el bonito. ¿Cuánto era la carga? ¿El largo era? 2 metros. Y la sección De 20 centímetros el diámetro. circular de diámetro 30 centímetros. Y me pedían el esfuerzo máximo que se produce en el empotrado, en el apoyo, ¿cierto? Fíjese que es esfuerzo, no fuerza. Ya. Bien. Pero igual lo primero que tenemos que hacer es calcular las cargas internas que se producen ahí, en el empotrado, ¿ya? Por tanto, vamos a poner ahí, ¿cierto?, el elemento. Tenemos una tonelada. Y aquí ponemos las cargas internas que aparecen, o el esfuerzo interno, como quieran. Vamos a poner aquí AX. Ahí. Y vamos a poner un momento, porque es un empotrado, ¿ya? Momento en A. Ya. Y aplicamos las condiciones de equilibrio, ¿cierto? Sumatorio de momento de fuerza. En X tenemos que AX vale 0. No hay fuerza horizontal. Sumatorio de fuerza en Y, que era lo esperable, ¿cierto? Tenemos ahí menos 1 tonelada igual a 0. Por tanto, ahí vale 1. 1 tonelada.
momento, que es lo que más me interesa, tenemos, ¿cierto? Si hacemos sumatoria de momento ahí, para el equilibrio, tenemos que ni la carga X ni ahí genera momento, solamente genera momento la carga de una tonelada y el momento del empotrado. El momento del empotrado genera un giro, o trata de generar un giro horario, por tanto, ¿cierto? En la sumatoria de momento va a aparecer negativo. Y la fuerza de una tonelada también trata de generar un momento horario, por tanto es una tonelada por 2 igual a 0. Por tanto, el momento de nada vale 2 toneladas metros. Menos, por tonelada. Ya. Por tanto, tenemos la fuerza aquí, en este punto. Ya, acá hay algo importante de hacer este análisis que siempre nos va a servir para todos los problemas que hagamos. Fíjense que voy a dibujarlo más grande acá, ¿ya? El extremo de la viga que está ahí en el cuadrado. ¿Qué tenemos? Tenemos la fuerza ahí, que es una tonelada, es decir, aquí aparece una fuerza de corte. Esa es la famosa fuerza de corte que aparece, de una tonelada. Tenemos el momento en A, que me da negativo, quiere decir que apunta hacia el otro lado, es decir, gira hacia el otro lado. Es decir, en realidad es así, ¿no? Y vale 2 toneladas. Eso es lo que obtuvimos ahí en el programa. Ahora, usualmente lo que uno hace es analizar la cara derecha del corte, ¿ya? Porque así, ¿cierto?, coincide con el análisis de Navier. ¿A qué me refiero? Voy a seguir con la viga completa acá. Aquí está la viga completa, ¿ya? Me refiero que cuando uno hace un corte, uno tiene 2 caras. Pues, ahí está el empotrado. Uno tiene 2 caras, la cara derecha o la cara izquierda o la cara derecha. ¿Ya? ¿Cierto? Uno puede analizar cualquiera de las dos, ¿ya? Pero tiene que tener claro cómo están sucediendo las cargas en esa cara, ¿ya? Usualmente uno analiza la cara izquierda, que es esta. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hicimos el análisis de Navier recién? ¿Qué cara era la que estábamos analizando? La cara izquierda, ¿verdad? Por tanto, a veces, para evitar una confusión, ¿cierto?, uno puede, en vez de analizar esta cara, analizar la otra y evitarse el enredo, ¿ya? Pero si yo analizo esa cara, ¿qué tengo? Cambiar las fuerzas de sentido, ¿cierto? Porque si aquí en esta cara, las fuerzas de una tonelada, acá ¿cómo va a aparecer? Hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando esto se junte, se anulan, ¿cierto? Y el momento también tiene que ser contrario. ¿Se entiende? Porque recuerden que es un corte imaginario. Por tanto, cuando yo vuelvo a restituir la viga, esas fuerzas tienen que anularse. No puede quedar una fuerza ahí bailando. ¿Cómo? No digas ¿está bien? Esa parte de la falla de la galería. Sí. ¿Cómo? Esa corte que hizo el de ahí. No, es del apoyo. Del apoyo. Acá, el corte que se hace. Solo que está la viga con zoom. ¿Ya? Entonces vamos a analizar la cara izquierda, ¿ya?, que es esta de acá. ¿Okay? Entonces el momento ahí sería menos 2 Sí, porque era Sí. negativo, entonces Sí. y de la izquierda sería más 2. ¿No? No, ahí se tienen que olvídense del signo, lo que importa es el efecto que produce, ¿ya? El signo lo puse acá porque ahí incluye el signo, ¿no? Lo había supuesto así, medio negativo, entonces era así. Y para irme a la otra cara, le cambio el sentido porque tienen que anularse entre sí. Ese es el efecto físico, ¿ya? Bien, entonces finalmente tenemos esa cara que es la que vamos a analizar, ¿ya? Y repito, es lo mismo, ¿ya? Porque en definitiva, si yo estoy analizando una fibra de ahí, es la misma que acá, porque el corte es imaginario, ¿ya? Es la misma. ¿Sí? Bien.
me está pidiendo el esfuerzo máximo, por tanto, según Navier, ¿qué es el momento por inercia por y. Por tanto, voy a poner los ejes coordenados ahí. Ahí está mi sección, ¿cierto? Circular. Los ejes coordenados van a estar así. X dijimos para acá, Z para acá y Y para arriba. ¿Ya? Entonces tengo que primero tener la inercia centroidal del círculo. ¿Ya? ¿Cuál es la inercia centroidal del círculo? ¿Alguien la anotó? ¿No? Pi R a la cuarta dividido por 4 parece. 9. Pi R a la cuarta dividido por 4. Eso. Entonces vamos primero a calcular la inercia del círculo de pi R a la cuarta dividido por 4. Ya. Vamos a trabajar en centímetros o en metros. Eso voy a tenerlo clarísimo, no van a confundir. Porque la carga la tenemos en toneladas en metros, pero el área está en centímetros. ¿Qué vamos a ver? Centímetros. Ya, vemos. Después eso, ojo que vamos a tener que pasar los centímetros. Entonces tenemos, el radio es 10 centímetros toda la cuarta dividido por 2. ¿Cuánto da eso? Pi por 10 a la cuarta dividido por 4. Centímetros a la cuarta. Ahí está la inercia. Perfecto. El momento, ya lo tenemos, ¿cierto? Es 2 toneladas metro. Si lo pasamos a centímetros, bueno, la tonelada la podemos trabajar en kilogramos, porque como vamos a bajar a centímetros, entonces serían 2 por 1000 por 100. Para que nos queden kilogramos de fuerza por centímetro. Por tanto, sería 200.000 kilogramos de fuerza por centímetro. Por centímetro. Ahí. ¿Ya? Tiene que meter todo un paréntesis. Ya. Por tanto, ¿cómo está quedando la ecuación de Navier? Momento, kilogramos fuerza por centímetro dividido por 7.853,98 centímetros a la cuarta. ¿Por quién? Por Y. ¿Pero cuánto vale Y? ¿Cuánto vale eso? Varía. Puede variar desde 0 hasta 10 o menos 10, dependiendo del esfuerzo que quiera calcular. ¿Cierto? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Cómo asimétrico? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta del problema? El esfuerzo máximo. ¿El esfuerzo más? ¿Dónde ocurre el esfuerzo máximo? En
La fibra más alejada, sea arriba o abajo. ¿cierto? 10 en el menos 10. En 10 o en menos 10. Por tanto, ¿qué valor tengo que reemplazar acá? 10 o menos 10. Esto podemos calcular los dos. Primero calculemos el esfuerzo de tracción máximo, que va a ser con Y igual a 10 centímetros. ¿Cuánto da eso? Ahí me dio 254, vamos a 64, 7. 200 54,640. kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Eso que hay. Si tenemos centímetro por centímetro arriba, acá centímetro de puerta, se me dan 2, me queda kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ahí está el esfuerzo máximo de tracción. ¿Y el esfuerzo máximo de compresión cuánto va a ser? Lo mismo, pero negativo. 254,647 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. ¿Dónde ocurre esto? En el empodrado, ¿cierto? Uno es la fibra superior, la más traccionada, otro es la fibra inferior más comprimida. ¿Ya? ¿Cierto? Que coincide con la lógica de acá. Si ustedes piensan en cómo se flexa esto, ¿cierto? Esto se va a flectar así. Por tanto, ahí la fibra está traccionada y acá abajo comprimida. ¿Ya? Por tanto, aquí vamos a tener un esfuerzo máximo de tracción y acá un esfuerzo máximo de compresión. Incluso uno podría haber complementado el problema, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la viga hubiese sido de acero? ¿Cómo anda el esfuerzo este con la resistencia del acero? ¿Hubiese tenido problema si esta viga es de acero? Depende del tipo de acero. ¿Qué aceros estructurales hay en el mercado? A63. Pero el A6342 es para hormigón, no es perfil estructural. ¿Ya? Ese es para refuerzos de hormigón, es para las barritas de acero que se ponen en el hormigón, que no es el mismo tipo de acero que para los perfiles estructurales. ¿Ya? Un perfil estructural puede ser A4428, por ejemplo. Eso significa, ¿no? Por eso tiene la denominación distinta. A4428 estructural soldable. Quiere decir que es acero estructural para perfilería estructural. Y cuando tiene el H quiere decir que es para refuerzo de hormigón. Un acero 4428, ¿qué significa? Que tiene un esfuerzo de fluencia de 2.800 kilogramos centímetro cuadrado. De fluencia. Es decir, cuando deja de ser elástico, se empieza a comportar de manera plástica. Y un esfuerzo de rotura de 4.400 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si de acero 4428 la viga tendrá problemas? No le hace ni cosquilla. Fíjense que para la fluencia son 2.800 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Estamos en los 250, o sea, no le hace ni cosquilla. ¿No? Bueno, entonces eso igual es algo que yo puedo dar cuenta. O, ¿cierto? Tener un orden de magnitud, ¿cierto? Porque a veces, ¿cierto? El acero es engañoso, sobre todo el acero. A veces uno ve un perfil, ¿cierto? Lo encuentra medio delgado, ¿cierto? Fíjense, 2 metros, ya 2 metros, pero a veces hablando de un perfil de 6 metros, uno empieza a dudar si va a resistir o no.
y al final le mete número y se da cuenta de que en realidad no hay ni por dónde. ¿Ya? Fíjense, una 0,4428 de fluencia, solo de fluencia. Es decir, ni siquiera está cerca de romperse, solamente deja de ser elástico. ¿Ya? Ya sabemos lo que significa que un elemento deje de ser elástico, no se va a romper, sigue resistiendo, pero se va deformando. 2.800 kilogramos centímetro cuadrado. Es decir, por cada centímetro cuadrado, por un centímetro cuadrado, ¿sí? Un cuadradito de un centímetro de lado, el acero resiste 2.8 toneladas. O sea, brutal, una resistencia pero brutal. Y ese es un tipo de acero más, que hay otros tipos de acero de mayor resistencia. Y para llegar a romperlo ni hablar, 4.400 kilogramos centímetro cuadrado. Así, en un centímetro cuadrado tendría que aplicar más de 4,5 toneladas para llegar a romperlo. O sea, más de 4,4 toneladas para llegar a romperlo. ¿Ya? Así que nuestro problema, ni hablar, no le hacen cosquillas. ¿Ya? Uno podría pensar, bueno, ¿y si es de madera? No siempre puede hacerse esa pregunta. Si es de madera, bueno, busquen la resistencia de la madera, a ver cuánto les da. ¿Tendrá problemas si adopta fibra de madera? ¿O es de hormigón? Si es de hormigón, bueno, busquemos la resistencia de la madera y del hormigón y veamos nomás. ¿Ya? Eso también puede quedar como tarea, si quieren. Ya, estamos entonces. La clase va a quedar subida, como siempre, a la 1. Hoy día, ¿Perdón? Sí, hoy día. ¿Perdón? ¿Ah? La tarea es hacer el mismo ejercicio, pero en hormigón y madera. No, comparar la resistencia. Comparar la resistencia. Buscar la resistencia de la madera en el hormigón y compararla con el resultado. Lo que no sé es cómo hacer esto en la